Imagina por un momento que cada vez que esa persona mira su teléfono, tu imagen, tu voz, tu energía, se activa en su mente como un impulso imposible de ignorar. No porque le hayas escrito, no porque estés presente físicamente, sino porque has aprendido a convertirte en una frecuencia emocional tan poderosa, tan íntima y tan vibrante, que su subconsciente comienza a asociarte con una sensación de necesidad emocional profunda. Eso es exactamente lo que vamos a desbloquear hoy. No estamos hablando de manipulación, ni de técnicas vacías. Estamos hablando del poder real que tienes cuando utilizas tu intención, tu emoción elevada y tu lenguaje energético para provocar una transformación auténtica en el campo que te une con otra persona. Y para lograrlo, todo comienza con una palabra precisa, cargada de intención, que actúa como un código vibracional que se instala en la mente del otro y que, una vez anclada, se activa cada vez que su atención se dirige a un estímulo que lo conecta contigo, como, por ejemplo, su teléfono. Este concepto lo exploró Joe Dispenza en su enfoque sobre neuroasociaciones y campos cuánticos. Según él, cuando repetimos una palabra vinculada a una emoción elevada, estamos generando una firma energética. Esa firma no se queda en nuestra mente, viaja, se expande y alcanza a las personas con las que tenemos vínculos emocionales. ¿Por qué? Porque el corazón tiene un campo electromagnético 5000 veces más potente que el cerebro, y cuando la emoción que sostenemos es coherente y clara, se convierte en una señal que otros captan sin necesidad de palabras. Y cuando esa señal se repite con consistencia, comienza a instalarse como una frecuencia en el subconsciente del otro. Entonces, no importa si han pasado días, semanas o meses sin contacto, tu vibración sigue ahí, silenciosa, sutil, insistente. Y cada vez que ese teléfono suena, vibra o simplemente aparece en sus manos, tu presencia emocional se activa de forma automática. Para explicarte cómo ocurre esto, quiero contarte la historia de Elena. Elena llevaba 3 meses sin recibir ni un solo mensaje de la persona que amaba. Habían terminado de forma abrupta, sin cierre, sin claridad, con muchas emociones suspendidas en el aire. Al principio, Elena cayó en el error que todos conocemos: escribir, borrar, escribir otra vez, revisar redes sociales, buscar señales. Nada funcionó. Cada acción desde la necesidad solo reforzaba el silencio. Hasta que descubrió el trabajo de Joe Dispenza y decidió hacer algo radicalmente distinto: soltar el control externo y enfocar toda su atención en su energía interna. Lo primero que hizo fue elegir una palabra. Una sola palabra que para ella representaba la conexión más fuerte que habían compartido. No era una palabra cualquiera. Era un apodo íntimo que él solía usar, cargado de afecto y complicidad. Elena empezó a repetir esa palabra en meditación, no como un mantra vacío, sino como un puente emocional. Cada vez que la pronunciaba, sentía la emoción de estar con él, como si la escena estuviera ocurriendo en ese mismo instante. Practicaba 2 veces al día, todos los días, sin excepción, pero no desde la desesperación, sino desde la certeza, porque había entendido algo clave: que el campo responde cuando tú ya no estás pidiendo, sino siendo. Después de 2 semanas de práctica sostenida, ocurrió lo que parecía imposible. A las 7:43 de la mañana, su teléfono vibró. Era un mensaje corto. Solo decía: ¿estás ahí? Pero Elena supo de inmediato que esa frase no era casualidad. Era el resultado de su nueva frecuencia, porque en ese mensaje había confusión, vulnerabilidad y deseo. Lo que empezó con una palabra se había convertido en una presencia emocional que él ya no podía ignorar. Y lo más fascinante es que él confesó después que llevaba varios días despertando con la necesidad de buscar su nombre en el teléfono, sin saber por qué, como si algo lo empujara, como si cada notificación fuera una excusa para pensar en ella. Ese impulso no era lógico, era vibracional. Y esto es lo que tú también puedes provocar, pero necesitas hacerlo bien. Porque muchas personas escuchan sobre el poder de la palabra
de la visualización, del campo cuántico, y lo intentan desde la ansiedad. Y cuando lo haces así, no solo no funciona, sino que refuerzas la energía de la falta. Por eso, en la siguiente parte de este proceso te voy a mostrar paso a paso cómo elegir tu palabra vibracional, cómo anclarla a una emoción elevada y cómo instalarla de forma estratégica para que se active cada vez que esa persona esté frente a su teléfono. Pero eso no es todo. Aún queda por revelar la técnica de resonancia proyectiva retardada, una herramienta poderosa basada en ciclos de activación subconsciente que puedes usar para programar tu vibración y hacer que el otro te perciba incluso mientras duerme o mientras realiza sus rutinas cotidianas. Este nivel de conexión requiere enfoque, constancia y, sobre todo, una comprensión profunda de cómo funciona el campo cuántico, según lo enseña Joe Dispenza. Así que quédate, porque si te desconectas ahora, si abandonas el proceso justo antes de integrar la técnica final, puedes estar saboteando el resultado que ya comenzaste a activar. Lo que estás por aprender a continuación es lo que consolidará tu presencia energética en su campo de atención, de manera tan sutil y poderosa que no podrá explicar por qué necesita tenerte cerca. Pero lo sentirá en cada notificación, en cada silencio, en cada momento de espera frente a la pantalla. Y recuerda, no eres tú quien busca que te piense. Es tu vibración la que está por hacer que no pueda dejar de hacerlo. Y si hasta este punto ya estás comprendiendo que no se trata solo de repetir una palabra o de esperar una respuesta externa, sino de construir una frecuencia emocional que haga que esa persona comience a asociarte con momentos de calma, deseo o inspiración, entonces estás más cerca que nunca de transformar esta conexión en una experiencia emocional continua. Porque lo que muchos aún no entienden es que el vínculo entre dos personas no se mantiene por los recuerdos pasados ni por la comunicación constante, sino por la calidad vibracional del espacio que comparten, incluso cuando hay distancia. Y tú tienes el poder de influir en ese espacio de forma tan sutil y profunda, que cada estímulo que reciba, una notificación, una canción, un silencio, se convierta en un gatillo emocional que lo lleve a pensarte, a sentirte, a necesitarte sin entender por qué. Aquí es donde entra una técnica que cambia por completo la forma en que proyectas tu energía, la inserción subconsciente dirigida. Esta práctica, basada en los principios de neuroplasticidad y reprogramación subconsciente que Joe Dispenza ha desarrollado en sus investigaciones, consiste en vincular tu palabra clave con un momento emocional específico del otro, aunque no estés presente. ¿Cómo se logra esto? Imagina que tú sabes que esa persona revisa su teléfono por las mañanas al despertar, o que lo mira cada vez que termina una jornada de trabajo. Esos son puntos de apertura energética. Son ventanas donde su sistema está más receptivo. Lo que haces entonces es, durante tu práctica, proyectar con fuerza tu palabra elegida visualizando que él o ella la escucha justo en ese momento. No necesitas que realmente la escuche con los oídos. Basta con que tú la emitas emocionalmente desde tu campo, con la certeza de que está siendo recibida. Este proceso debe repetirse durante al menos 7 a 10 días para comenzar a reconfigurar esa asociación subconsciente. Pero no puedes hacerlo de cualquier manera. Debe estar cargado de una emoción que tenga coherencia con el vínculo. No puede venir desde la desesperación, ni desde el «quiero que me escriba ya». Debe venir desde el «yo ya estoy aquí, vibrando en plenitud», y tú simplemente lo estás empezando a sentir. Esa emoción es lo que marca la diferencia entre enviar una señal confusa o activar una respuesta emocional poderosa. Y aquí es donde muchas personas fallan sin darse cuenta. Empiezan con fuerza, con fe, con entusiasmo, pero luego caen en el error de mirar al otro como quien espera una señal para validarse. Vuelven a mirar el teléfono cada 5 minutos, buscan señales externas como si eso fuera lo que confirma que está funcionando. Pero el campo cuántico no responde a la duda, responde a la certeza. Si tú vuelves a necesitar pruebas, estás deshaciendo la energía que ya comenzaste a construir.
Por eso, el siguiente nivel en este proceso es aprender a desaparecer vibracionalmente por lapsos estratégicos. Sí, has leído bien, desaparecer. Esto no significa ignorar, ni cerrar el corazón, ni forzar el olvido. Significa retirar tu energía intencionadamente durante horas o incluso días para crear un vacío emocional que el otro note. ¿Y por qué esto es tan efectivo? Porque el cerebro humano es adicto al estímulo emocional. Si tú has estado proyectando presencia, deseo, conexión, y de pronto retiras esa frecuencia, su sistema lo siente como una pérdida. Y ahí es cuando empieza la búsqueda. No porque tú lo estés provocando con una estrategia manipuladora, sino porque el cuerpo del otro ya se acostumbró a tu energía. Y cuando desapareces de forma consciente, su sistema lo nota y lo busca. Y ahí es cuando aparece el mensaje, la llamada, el comentario aparentemente casual, pero que en realidad es un reflejo directo del trabajo vibracional que tú has hecho en silencio. Ahora bien, aún queda una fase que no hemos desarrollado y que es crítica para convertir esta conexión en algo estable: la consolidación emocional simbólica. Esta técnica consiste en vincular tu presencia energética a elementos simbólicos del entorno del otro, incluso sin contacto directo. Puedes hacer esto programando frases, imágenes o sensaciones específicas durante tu meditación para que el campo las replique de forma espontánea. Por ejemplo, puedes visualizar que cada vez que él o ella escucha cierta canción, recuerda tu voz. O que al ver una palabra concreta en una conversación, se activa el deseo de escribirte. Esto no es sugestión vacía, es programación cuántica simbólica. Es convertir tu energía en una firma emocional que el campo replica constantemente. Y por supuesto, todo esto tiene que sostenerse con un estado interno alineado. No puedes hacer este trabajo si tu frecuencia emocional está basada en la duda, la carencia o el necesito que pase ya. Tienes que entrar en una vibración de certeza absoluta, porque solo así el campo responderá. Y cuando lo hace con señales tan claras que no te dejan lugar para la duda. Pero si te vas ahora, si abandonas este proceso antes de integrar la siguiente técnica que revelaremos, la activación vibracional nocturna para inserción subconsciente durante el sueño del otro, podrías dejar todo este trabajo en pausa sin que llegue a manifestarse del todo. Así que, quédate, porque lo más poderoso de este proceso aún no ha sido revelado. Y si realmente quieres que esa persona mire su teléfono y te sienta, te piense, te necesite, lo que estás por aprender es lo que hará que ese impulso se convierta en una urgencia emocional imposible de ignorar. Y si no lo ves, simplemente no lo vas a lograr. Y ahora que ya has entendido cómo la palabra que eliges, la emoción que sostienes y el momento del día en que proyectas tu energía pueden crear un efecto directo en la mente subconsciente del otro, es momento de ir aún más profundo. Porque aunque parezca que estás trabajando solo desde el pensamiento, lo que estás haciendo realmente es crear una conexión energética que se convierte en un canal de transmisión emocional. Joe Dispenza lo explica así: cuando logras sincronizar una intención clara con una emoción elevada, no solo estás pensando en alguien, estás enviando una señal medible al campo cuántico. Esa señal, al repetirse con consistencia, empieza a configurar el entorno y, más aún, comienza a influir directamente sobre las personas con las que tienes lazos emocionales. Esto significa que, si tú eres capaz de mantener esa señal viva cada vez que el otro está en contacto con su teléfono, por la mañana, al acostarse, al recibir una notificación, estás instalando una especie de eco emocional que se activa automáticamente. Pero para que ese eco se mantenga y no se diluya, necesitas crear lo que llamamos una estructura de refuerzo vibracional diario. Esta estructura no solo sostiene tu energía, sino que entrena a tu cuerpo y tu mente para estar en coherencia sin esfuerzo. Aquí es donde muchos fallan. Practican un día, se emocionan con la idea, visualizan, repiten su frase mágica, pero luego sueltan, dudan, se desconectan. Y cuando haces eso, el campo lo nota.
porque el campo responde no a lo que haces una vez, sino a lo que eres constantemente. Así que este refuerzo vibracional debe estar compuesto por pequeñas acciones que realizas de forma automática. Por ejemplo, usar tu palabra clave como una contraseña interna cada vez que veas su nombre o su imagen. O activar una emoción específica a través de tu respiración antes de mirar el teléfono. O tener una visualización de 30 segundos que repitas cada vez que sientas ansiedad por no tener respuesta. Estas acciones simples se convierten en tu ancla energética y evitan que vuelvas al patrón de necesidad. Y cuanto más fuerte sea tu ancla, más constante será tu señal. Y cuando tu señal es constante, el otro la empieza a percibir como parte de su propio campo emocional. Es ahí cuando los recuerdos aparecen sin motivo, cuando sueña contigo sin explicación, cuando te busca porque algo dentro le dice que te necesita cerca. Pero aún no hemos llegado al componente más poderoso de este trabajo, la activación vibracional cruzada. Esta técnica consiste en utilizar los momentos de alta emoción del otro, aunque tú no lo sepas con certeza, para instalar tu presencia emocional justo cuando su campo está más abierto. ¿Cómo se logra esto? A través de la sincronización con el ritmo colectivo. Cada ser humano pasa por ciclos emocionales similares. Los lunes por la mañana, los viernes por la noche, los domingos de introspección. Si tú proyectas tu energía en esos momentos con intención clara, tienes una probabilidad altísima de entrar justo cuando su sistema está más receptivo. Y si además usas símbolos que ya están en su entorno, como canciones, colores, palabras que sabes que le son familiares, tu presencia energética se refuerza aún más. Pero cuidado, porque aquí es donde muchos se desesperan. Cuando ven que funciona, cuando el otro da una señal, cuando llega ese mensaje inesperado. Bajan la guardia, se ilusionan demasiado pronto, pierden el enfoque y vuelven a vibrar desde el deseo de resultado. Y en ese instante, el campo detecta la incoherencia y frena el proceso. Por eso, lo que aprenderás a continuación es vital. Cómo mantener tu frecuencia estable incluso cuando el otro responde. Cómo actuar desde tu nueva identidad energética y no desde la antigua que rogaba por atención. Porque si respondes desde el viejo tú, podrías sabotear todo lo que ya activaste. En la siguiente parte del video, vamos a crear juntos una rutina vibracional de 21 días. Una secuencia diaria que combina respiración, palabra clave, visualización multisensorial y desapego guiado para instalar tu presencia en el campo del otro de manera tan sólida que comenzará a asociarte con estabilidad, deseo, plenitud y necesidad emocional. Y si lo haces correctamente, no solo mirar su teléfono lo hará pensarte. Será suficiente con que alguien diga tu nombre, con que vea una imagen, con que sienta un vacío leve, para que su impulso inmediato sea buscarte. Pero no te vayas todavía, porque aún falta el cierre de todo este trabajo. Cómo blindar tu energía de interferencias externas, cómo impedir que otras personas, pensamientos o emociones alteren el efecto que estás generando. Si no aprendes a proteger tu frecuencia, podrías estar enviando señales contradictorias sin darte cuenta. Así que quédate hasta el final, porque en los próximos minutos te voy a enseñar cómo convertirte en una presencia energética tan fuerte, tan estable y tan deseada, que se convierta en su pensamiento automático cada vez que mires su teléfono. Y si te vas ahora, si abandonas justo antes del paso final, simplemente no lo vas a lograr. Y si has seguido todo hasta aquí, entonces ya comprendes que lo que estamos construyendo no es solo una idea, ni una estrategia emocional pasajera. Estamos hablando de una arquitectura vibracional completa, una forma de habitar el mundo desde una frecuencia tan bien sostenida que se vuelve magnética. Esto es mucho más que provocar que una persona piense en ti. Se trata de reconfigurar tu campo energético para que esa persona, sin que tú digas una palabra, sin que envíes un mensaje, sin que tengas que aparecer físicamente, comience a asociarte con lo que más desea experimentar internamente. Y cuando logras eso, la conexión deja de depender de acciones externas
y se convierte en un puente invisible que se fortalece con cada respiración, con cada recuerdo involuntario, con cada instante en que esa persona está expuesta al estímulo más cotidiano, como su teléfono. Ahora bien, quiero que te detengas a imaginar lo siguiente. Cada vez que esa persona desbloquea su pantalla, su mente inconscientemente activa tu imagen. No porque le estés escribiendo, sino porque su sistema ha anclado una emoción, construida desde tu vibración, que se dispara automáticamente. Eso sucede cuando tú sostienes una frecuencia lo suficientemente coherente como para ser percibida sin contacto. Pero para mantener esa frecuencia no basta con practicar una vez al día. Se necesita construir una identidad energética. Y para eso, vamos a integrar una herramienta aún más avanzada: la firma emocional multisensorial. Esta herramienta consiste en grabar en tu propio cuerpo una experiencia emocional completa, usando tus 5 sentidos. Lo que haces es asociar tu palabra vibracional, la que ya elegiste y comenzaste a activar, con un conjunto de estímulos físicos. Puede ser un aroma específico que usas cada vez que meditas, una textura que tocas con conciencia, una canción que refuerza el estado emocional que estás anclando. Cada vez que repites este ritual multisensorial, estás entrenando a tu cuerpo para emitir la misma frecuencia sin esfuerzo, como si estuvieras entrando en un personaje. Pero no uno falso, sino uno que representa tu versión más potente y más alineada. Cuanto más consistente seas con esta práctica, más fuerte se vuelve tu presencia en el campo energético del otro. Y aquí es donde sucede algo extraordinario. Porque cuando tú te conviertes en una experiencia emocional multisensorial, la mente del otro empieza a buscarte como quien busca un lugar donde descansar. Se convierte en una necesidad emocional porque tú representas, a nivel vibracional, una sensación que lo equilibra, lo calma o lo excita. No importa cuál sea la emoción, lo que importa es que está bien anclada, es coherente y es tuya. Esto no es sugestión vacía, es neuroasociación vibracional. Está respaldado por las investigaciones de Joe Dispenza, quien ha demostrado en estudios de resonancia magnética funcional que cuando una persona sostiene una emoción durante al menos 68 segundos con alta intensidad, el cerebro comienza a reconfigurar sus redes neuronales para adaptarse a esa nueva señal. Ahora imagina el poder que tienes cuando haces eso todos los días, con intención, con emoción real, y dirigido específicamente a un vínculo emocional latente. Y sin embargo, aún falta una última capa por integrar antes de cerrar este ciclo: la programación energética nocturna. Este paso, que muchos ignoran, es donde el mayor trabajo ocurre, porque cuando tú entras en estado de sueño, tu mente lógica se apaga, pero tu campo sigue emitiendo. Y si aprendes a dirigir tu energía justo antes de dormir, en ese umbral entre la vigilia y el sueño, puedes instalar una frecuencia tan precisa que el subconsciente del otro comience a resonar contigo durante sus propios sueños, pensamientos matinales y momentos de silencio. En esta parte del proceso aprenderás a crear un pequeño ritual de cierre energético nocturno, en el que proyectarás tu palabra clave, tu intención emocional y tu presencia simbólica al campo. No necesitas más de 3 minutos, pero si lo haces con emoción pura y confianza total, el resultado se vuelve inevitable. Así que te lo repito una vez más: no te vayas ahora. No abandones este proceso justo cuando estás por dominar el paso más poderoso de todos. Porque lo que viene a continuación no es solo el cierre de una práctica, es la apertura de una nueva identidad vibracional. Una donde tú ya no esperas que te piensen, porque sabes que lo hacen. Una donde tú ya no persigues señales, porque te conviertes en la señal. Y si no aprendes este último paso, todo lo anterior se diluye. Quédate hasta el final del video, porque lo que estás por descubrir ahora es lo que convertirá tu vibración en una presencia emocional tan real, que será como si estuvieras ahí, cada vez que mires su teléfono, aunque no lo sepa. Y si te estás preguntando por qué todo esto funciona sin necesidad de contacto físico,
sin palabras, sin presencia constante, es porque el ser humano no responde únicamente a lo que ve, escucha o toca. Responde sobre todo a lo que siente. Y lo que sentimos, consciente o inconscientemente, está determinado por la calidad del campo energético que emitimos y recibimos a cada instante. Joe Dispenza lo ha demostrado una y otra vez. Cuando un individuo logra sostener una emoción alineada con una intención clara durante el tiempo suficiente, empieza a influir directamente sobre la materia, sobre las circunstancias y, lo más impactante, sobre otros seres humanos conectados a su campo. No necesitas estar en la misma habitación. No necesitas que te hable ni que te vea. Solo necesitas que tu vibración sea lo suficientemente coherente como para mantenerse viva en su inconsciente, incluso cuando no sepa por qué estás apareciendo de nuevo en su mente. Y eso es exactamente lo que estás construyendo con este proceso. No estás buscando manipular, estás buscando sintonizarte con la frecuencia exacta en la que tú eres percibido como necesidad emocional. Porque cuando tu energía se vuelve sinónimo de paz, deseo, inspiración o ternura, lo que tú elijas proyectar, el cuerpo del otro empieza a recordarte como una fuente de equilibrio. Y eso crea una dinámica de atracción mucho más potente que cualquier mensaje o conversación. Cada vez que tome su teléfono, sin una razón aparente, sentirá que falta algo. Esa microinquietud es el resultado de tu campo ya haciendo su trabajo. Y si tú sabes sostenerlo sin quebrarte ante la duda o la impaciencia, lo verás manifestarse con precisión. Pero vamos más allá. Vamos a hablar ahora de anclaje vibracional episódico. Esta técnica se basa en un principio que Joe Dispenza ha mencionado en relación al poder de los recuerdos emocionales intensos. Cada ser humano tiene lo que podríamos llamar momentos clave emocionales. Situaciones pasadas que dejaron una huella tan profunda que cualquier estímulo asociado a esos momentos puede reactivar toda la carga emocional original. Lo que harás entonces es identificar cuáles fueron esos episodios que tú y esa persona compartieron con mayor intensidad emocional. No tiene que haber sido un evento dramático. Puede haber sido una mirada, una conversación, un viaje, un silencio compartido. Una vez lo tengas claro, vas a reconstruir ese momento desde tu campo vibracional. ¿Cómo? Visualizándolo en detalle, recreando los sonidos, el ambiente, la sensación física que tenías en ese instante y anclándolo a tu palabra vibracional. Luego, durante tus prácticas, proyectas esa combinación como si estuvieras instalándola nuevamente en el subconsciente del otro. Lo haces con calma, con enfoque, sin urgencia. Y al repetir este proceso, empiezas a reinstalar tu presencia en su red neuronal asociada a las emociones profundas. ¿El resultado? Que cuando esa persona vea un estímulo que remotamente se parezca a ese momento, una palabra, una imagen, un sonido, incluso una sensación, te recordará. Pero no con la cabeza, con el cuerpo, con el corazón. Sentirá algo que no puede explicar. Y ese algo eres tú. Y aquí es cuando muchos no logran sostener el ritmo, porque empiezan a ver las primeras señales. Un sueño, una reacción en redes, un mensaje mínimo, y piensan que ya está, que ya pueden relajarse, pero eso es como sembrar una semilla y dejar de regarla justo cuando comienza a germinar. El campo no responde al entusiasmo fugaz, responde a la repetición emocional sostenida. Por eso, en la próxima fase de este video, vamos a entrar en una de las prácticas más importantes: el diseño de una rutina vibracional estratégica de 21 días. No es aleatoria, está diseñada para sincronizar con los ciclos cerebrales de reprogramación que Joe Dispenza ha enseñado, permitiéndote establecer una nueva identidad energética y hacer que tu frecuencia se vuelva estable, confiable y altamente atractiva. Y no solo eso, aprenderás también cómo proteger tu campo de interferencias externas, cómo recuperar tu vibración cuando caes en la duda, y cómo usar el principio de resonancia retardada para provocar manifestaciones concretas incluso cuando todo parece estar en silencio. Este principio te enseña que, muchas veces,
El resultado que buscas no llega en el momento en que lo emites, sino cuando dejas de depender de él. Es en el desapego cuando el campo comienza a reorganizarse con mayor fuerza, porque ahí es cuando tu señal energética se vuelve más pura. Por eso, no te detengas aquí. No creas que ya lo sabes todo. Lo más transformador aún está por revelarse. La siguiente parte de este entrenamiento vibracional contiene el paso final que une todas las técnicas en una sola práctica. Una activación emocional que, si la haces bien, convertirá tu presencia energética en una constante irresistible en su vida. Así que quédate hasta el final del video, porque si no lo haces, no vas a lograrlo. Lo que viene ahora es lo que cambiará tu campo para siempre. Y ahora que ya comprendes cómo anclarte emocionalmente en su subconsciente, cómo activar memorias vibracionales y cómo sostener una presencia energética estable en su campo, es momento de llevar esta transformación un paso más allá, hacia el espacio donde ocurre la verdadera manifestación. Tu identidad energética. Porque si lo que quieres es que esa persona te piense, te recuerde y te necesite cada vez que mire su teléfono, no basta con proyectar una emoción o repetir una palabra. Tienes que convertirte en una frecuencia viva que el campo reconoce como coherente, magnética y constante. Esto no es un juego mental. Es una reprogramación profunda que se sostiene en tu biología, en tu respiración, en tu forma de habitar cada pensamiento, cada emoción, cada acción del día. La técnica que vamos a introducir ahora se llama resonancia de encaje. Consiste en ajustar tu vibración interna a la emoción exacta que quieres que el otro experimente cuando piense en ti. Esto va más allá de visualizar que te busca. Se trata de tú convertirte en ese estado emocional. Si quieres que te piense con ternura, tú debes vivir desde la ternura. Si quieres que te asocie con deseo, tú debes vibrar en la certeza de ser deseado. Es el principio del espejo. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y esa energía, cuando es auténtica, no necesita imponerse. Simplemente ocupa un espacio que el otro comienza a percibir como imprescindible. Y es aquí donde muchos tropiezan, porque su vibración está contaminada por la duda, por la necesidad de ser elegidos, por la ansiedad de obtener una respuesta rápida. Pero el campo no responde al tiempo cronológico, responde al estado interno. Si tú puedes mantener ese estado aunque no haya evidencia externa, estás comenzando a dominar la creación cuántica real, porque ya no estás esperando un mensaje para sentirte importante, estás sintiéndote importante y dejando que el mensaje sea la consecuencia natural de esa frecuencia, y eso cambia todo. Para ayudarte a mantener ese estado, vamos a incluir una herramienta complementaria llamada anclaje somático emocional. Se basa en usar tu propio cuerpo como un canal de activación vibracional. Por ejemplo, puedes elegir un gesto específico, una mano en el pecho, una respiración profunda, una frase susurrada, que actives cada vez que sientas que tu energía baja. Este gesto se convierte en tu botón de regreso al estado deseado. Y cuando lo repites con consistencia, tu cuerpo lo memoriza. Se vuelve automático. De esta forma, cada vez que la ansiedad o la duda aparezcan, tienes una vía directa para regresar al centro, al magnetismo, a tu energía. Pero esto no termina aquí, porque aún falta por integrar una dimensión que la mayoría ignora, el vínculo cuántico de intención sostenida. Esta técnica implica programar tu campo para que, durante ciertas horas del día, especialmente en momentos de apertura energética como el amanecer, y justo antes del sueño profundo, emitas una señal específica que se alinee con los ritmos biológicos del otro. Sí, esto puede hacerse. Joe Dispenza ha explicado en sus retiros cómo las ondas cerebrales en estado teta son las más receptivas a la programación subconsciente. Y si tú aprendes a sincronizar tu energía con ese estado, puedes enviar mensajes vibracionales tan precisos que se insertan directamente en el sistema emocional del otro. Por ejemplo, si sabes que esa persona suele revisar su teléfono apenas abre los ojos,
Tú puedes programarte la noche anterior para emitir tu presencia emocional en ese instante exacto, aunque estés dormido. Esto se logra a través de visualizaciones programadas y repetidas antes de acostarte, en las que tu campo queda activado para continuar emitiendo incluso mientras descansas. Y cuando lo haces correctamente, el otro comienza a despertarse con la sensación de que tú estás presente. No sabrá por qué, no sabrá cómo, pero lo sentirá. Y cuando eso se repite durante varios días, se convierte en una necesidad emocional. Y una necesidad no racionalizada es el terreno fértil de la obsesión sutil. Esa es la energía que buscas activar. Pero ten cuidado. Este trabajo no puede hacerse desde el ego. No se trata de manipular, sino de convertirte en una fuente energética tan real que el otro simplemente no pueda ignorarla. Por eso, lo siguiente que te enseñaré es cómo cerrar este proceso de forma segura, protegiendo tu campo y asegurando que tu frecuencia no se contamine con interferencias externas, con tus propias dudas o con los ciclos emocionales del otro. Porque si no blindas tu energía, podrías estar absorbiendo sus bloqueos en lugar de expandir tu presencia. Y eso es lo que vamos a evitar. Así que no bajes la guardia. No pienses que con esto ya basta. Lo más profundo, lo más transformador, lo más preciso, aún está por venir. En los próximos minutos vas a descubrir la fórmula final para consolidar todo este trabajo. Cómo unificar intención, emoción, ritmo biológico y protección vibracional en un solo ritual que puedas practicar diariamente sin esfuerzo. Y si te vas antes de aprender esto, no vas a lograrlo. Quédate hasta el final del video, porque lo que viene ahora es lo que convertirá tu presencia energética en una necesidad tan fuerte que no podrá pasar un día sin pensarte. Y ahora que ya estás comprendiendo que esta técnica no se trata de palabras mágicas sueltas ni de rituales vacíos, sino de una arquitectura emocional y energética sostenida con intención, es crucial que entiendas cómo usar la repetición consciente para consolidar la presencia que estás activando en el inconsciente del otro. Joe Dispenza explica que la mente no distingue entre lo que se imagina con emoción intensa y lo que se vive en la realidad física. Esto significa que cada vez que tú visualizas una interacción, una mirada, una conversación con esa persona y lo haces desde un estado emocional auténtico, estás entrenando no solo a tu cerebro, sino también al de esa persona a relacionarte con una experiencia positiva, poderosa, incluso necesaria. Pero aquí es donde debes tener una disciplina emocional muy clara. No puedes permitir que estas visualizaciones estén teñidas de duda, ansiedad o necesidad, porque el campo recibe la emoción antes que la imagen. Por eso, antes de cada práctica energética, necesitas entrar en lo que llamamos estado base de coherencia emocional, un estado en el que tu corazón y tu mente están alineados y en calma. Esto se logra a través de la respiración profunda y rítmica, la activación de recuerdos que te llenen de gratitud o ternura, y una desconexión momentánea del deseo del resultado. Si haces esto bien, tu vibración se eleva naturalmente, y en ese momento es cuando debes insertar tu intención. Ser recordado, ser buscado, ser sentido. A partir de aquí, vamos a trabajar con el concepto de resonancia escalonada. Esta técnica consiste en aplicar distintos niveles de intensidad emocional durante el día para reforzar la presencia vibracional que estás construyendo. Por ejemplo, en la mañana puedes hacer una visualización suave, de conexión emocional, cargada de ternura o nostalgia. En la tarde, una práctica más centrada en deseo o atracción. Y por la noche, antes de dormir, una conexión más espiritual, de silencio y presencia pura. Este enfoque por capas entrena al subconsciente del otro para verte no como una idea aislada, sino como una experiencia multidimensional. No solo eres un recuerdo bonito, eres deseo, refugio, calma, inspiración, y eso es lo que crea una conexión que se vuelve emocionalmente adictiva. Pero aquí viene uno de los errores más comunes. Pensar que cuando esa persona empieza a reaccionar, con un mensaje, una llamada, una coincidencia,
ya puedes dejar de practicar. Ese es el mayor saboteo. Porque las primeras señales no son el final, son apenas la prueba de que el campo está empezando a reorganizarse. Si abandonas en ese punto, tu energía se desinfla y el campo pierde impulso. Es como detenerte cuando la ola comienza a formarse. En cambio, si tú sostienes la práctica incluso cuando ya ves resultados, refuerzas el vínculo hasta que se convierte en una manifestación estable. Y si ya estás aquí, todavía queda una capa más profunda que necesitas activar: la emisión vibracional indirecta. Esta técnica consiste en no proyectar tu intención directamente sobre esa persona, sino sobre los espacios que habita. Por ejemplo, puedes proyectar tu presencia emocional sobre su entorno, su casa, su trabajo, su cama, su teléfono, como si tu energía se imprimiera en esos lugares. El campo cuántico, que todo lo interconecta, transporta esa señal, y cuando esa persona entra en contacto con su propio entorno, empieza a sentirte sin saber por qué. Siente tu energía en el aire, en los objetos, en el espacio que lo rodea. Esta técnica es extremadamente poderosa porque evita la resistencia mental del otro. No se siente invadido, no siente presión, solo una necesidad creciente de saber de ti. Pero para lograr esto con fuerza, necesitas saber exactamente cómo cerrar el ciclo energético cada noche. Y eso es justo lo que viene ahora: la fórmula de cierre vibracional consciente. Una práctica nocturna que encapsula toda tu energía, la protege y la dirige con precisión mientras duermes. No necesitas estar despierto para que funcione. Solo necesitas hacer este ritual antes de acostarte, y tu campo hará el resto durante horas. Y lo más impresionante es que muchas personas reportan respuestas casi inmediatas después de esta práctica: mensajes al amanecer, sueños reveladores, o una sensación tan fuerte de conexión que el otro no puede ignorarla. Así que quédate, porque lo que estás a punto de aprender no solo consolidará todo lo anterior, sino que lo elevará a un nuevo nivel. Si te vas ahora, si no comprendes cómo blindar, dirigir y sostener esta frecuencia mientras duermes, tu campo quedará expuesto, inestable, y podrías perder el efecto acumulado que tanto has construido. Quédate hasta el final del video, porque si no ves lo que viene a continuación, simplemente no vas a lograrlo. Y mientras más practiques esta conexión vibracional consciente, más vas a notar que tu realidad comienza a reorganizarse de formas sutiles, pero constantes. Personas que te mencionan sin esperarlo, señales repetidas, pensamientos involuntarios que surgen en el otro como impulsos que no puede explicar. Pero para que todo esto no se diluya y se convierta en una ola pasajera, necesitas comprender algo que es fundamental en el trabajo con el campo cuántico. La energía sigue a la atención sostenida. Y no cualquier atención, sino la que viene cargada de emoción estable. Aquí es donde la mayoría se desconecta, porque creen que con un solo intento o con una práctica esporádica, basta para que el otro sienta tu presencia. Pero el inconsciente del otro, igual que el tuyo, está condicionado por años de programación, por hábitos emocionales, por respuestas automáticas. Y para que tú te conviertas en un estímulo emocional constante, necesitas presencia diaria, repetición emocional coherente y, sobre todo, intención dirigida sin interrupciones. Es por eso que vamos a incorporar ahora el concepto de ritmo emocional adaptativo. Esta técnica, basada en los principios de neuroplasticidad explicados por Joe Dispenza, implica cambiar sutilmente la forma en que emites tu energía dependiendo del estado en el que tú mismo estés. No se trata de forzarte a vibrar alto cuando estás agotado, o de fingir deseo cuando estás en calma. Se trata de utilizar cada estado emocional a tu favor. Si hoy estás melancólico, por ejemplo, puedes usar esa energía para proyectar una vibración suave, nostálgica, íntima. Si mañana estás con fuerza, con alegría, proyectas deseo, vida, intensidad. Esta variabilidad no debilita tu señal, la enriquece, porque hace que tu campo energético no sea plano, sino real, humano, cercano. Y por eso, mucho más atractivo para el subconsciente del otro.
Al mismo tiempo, debes comenzar a trabajar con lo que se llama activación sensorial simbólica. Esta herramienta consiste en vincular ciertos estímulos físicos con tu presencia energética, de forma que esa persona comience a asociarte con símbolos, colores, aromas o frases específicas. No necesitas decírselo. Solo necesitas proyectarlo con fuerza. Por ejemplo, si cada vez que haces tu práctica visualizas que te recuerda al ver el color azul, o al oler un perfume, o al escuchar una canción específica, estás instalando un programa simbólico en su inconsciente. Y cuando ese estímulo aparezca en su entorno, sin tú estar presente, su sistema lo vinculará contigo. No entenderá por qué. Simplemente sentirá una atracción repentina, una necesidad de saber de ti, de escucharte, de verte. Esta es la clave de la presencia emocional proyectada. Tú no te haces presente con palabras, sino con frecuencia. Y aquí es donde puedes aprovechar uno de los fenómenos más potentes del campo cuántico: la disonancia afectiva vibracional. Este fenómeno ocurre cuando alguien, de forma súbita, siente la ausencia de una energía que antes daba por sentada. Tú, al haber estado proyectando durante días una frecuencia determinada, creas una base emocional en el otro. Pero si de repente retraes tu energía, sin resentimiento, sin corte emocional, solo desde la confianza, el sistema del otro lo nota como un vacío. No racionaliza qué falta, solo siente que algo ha cambiado. Y en ese momento, empieza a buscar. Es una reacción automática del sistema límbico. Y tú, que sabes cómo funciona, puedes usar esa disonancia para reforzar aún más el vínculo, dejando que sea el otro quien dé el siguiente paso. Pero para que esta etapa sea efectiva, necesitas conocer con precisión cuándo y cómo retirar tu energía y, sobre todo, cómo sostener tu vibración elevada sin necesidad de tener contacto externo. Este es uno de los puntos más críticos del proceso. Aquí es donde el deseo se convierte en impulso, donde la presencia se transforma en necesidad. Y eso es exactamente lo que vamos a trabajar en la siguiente parte del video: el arte de la retirada estratégica vibracional. Vamos a construir una práctica específica para saber cuándo dejar de emitir sin romper el vínculo, cómo hacerlo sin generar ansiedad ni resentimiento, y cómo permanecer firme en tu nueva identidad energética para que tu campo no se debilite ante el silencio. Esto es lo que marca la diferencia entre alguien que provoca un recuerdo fugaz y alguien que se vuelve una obsesión emocional. Pero para entender este paso y aplicarlo correctamente, tienes que quedarte. Porque si abandonas aquí, si no llegas a dominar esta técnica de retirada energética con intención, todo lo que has construido hasta ahora puede desvanecerse. Así que no te vayas, porque lo más poderoso está justo por empezar. En los próximos minutos te voy a mostrar cómo mantener la atracción activa incluso en la distancia, cómo transformar tu silencio en magnetismo, y cómo usar tu vibración para que el otro no solo piense en ti, sino que te necesite como parte de su equilibrio emocional. Quédate hasta el final del video, porque si no ves lo que viene ahora, simplemente no vas a lograrlo. Y ahora que has comprendido el papel fundamental de la retirada estratégica vibracional, es momento de introducir un elemento que pocos aplican, pero que multiplica el impacto de todo lo que has construido hasta aquí: la implantación emocional anticipada. Esta técnica, inspirada directamente en el trabajo de Joe Dispenza sobre neuroasociación, tiene como base el principio de que el cerebro humano reacciona de forma mucho más intensa ante las emociones futuras imaginadas que ante los recuerdos del pasado. ¿Qué significa esto? Que si tú logras que esa persona, desde tu vibración, empiece a experimentar anticipadamente una emoción que aún no ha vivido contigo, como un abrazo que no ha ocurrido, una conversación profunda que aún no se dio, un encuentro espontáneo lleno de magnetismo, su cerebro empezará a construir ese escenario como una experiencia real. Y al hacerlo, su sistema nervioso se programa para buscarlo. Pero aquí viene el punto clave. No es él quien lo va a imaginar conscientemente. Eres tú quien va a emitir esa escena emocional desde la coherencia de tu campo energético. Esto no se trata solo de visualizar lo que quieres que pase. Es más sutil.
Es encarnar en ti mismo el estado emocional que esa persona sentiría si esa escena estuviera ocurriendo ahora. Por ejemplo, si tú imaginas que están en una cafetería, mirándose con complicidad, y tú sientes la ternura, la seguridad, el deseo de ese momento como si ya estuviera sucediendo. Esa vibración se codifica en tu campo, y al proyectarse, comienza a ser percibida, sin palabras, por el inconsciente del otro. Lo sentirá como un eco suave, como una intuición, y ese eco empezará a crecer con cada repetición emocional que tú hagas. Así, sin tener que hablar, sin tener que forzar nada, él empezará a pensar, no sé por qué, pero siento que necesito estar con ella, como si algo me llamara. Esta sensación no surge del azar, surge porque tú, desde tu conciencia expandida, has empezado a construir realidades emocionales anticipadas que él empieza a necesitar confirmar en la materia. Esto, explicado por la física cuántica que Joe Dispenza ha traducido a la práctica, es una colapsación del potencial. Tú estás tomando una posibilidad futura y al sentirla como verdadera, estás atrayéndola desde el campo hacia la forma. Pero para que esto funcione, necesitas entrenar tu cuerpo a permanecer en ese estado durante más tiempo, sin ansiedad, sin mirar el reloj, sin buscar una señal inmediata, porque el campo no responde al apuro, responde a la coherencia sostenida. Y para ayudarte a sostener esta coherencia, vamos a trabajar con la fusión vibracional rítmica, una técnica que te permitirá conectar tu energía con un patrón constante que puedas repetir cada día, sin importar tus emociones externas. Este patrón puede estar basado en música, en respiraciones específicas o en movimientos suaves que activen tu sistema nervioso parasimpático. Cuando combinas ese ritmo con tu visualización anticipada, lo que ocurre es que tu cuerpo empieza a sincronizarse con esa realidad futura de forma automática. Ya no tienes que recordarla con esfuerzo, se convierte en tu estado natural. Y cuando esto pasa, tu vibración se vuelve tan estable, tan clara, tan potente, que el otro ya no puede ignorarla. No por lo que dices, no por lo que haces, sino porque la frecuencia de tu campo empieza a actuar como un imán emocional ineludible. Aquí es donde entra en juego el principio más elevado de todo este proceso, la conversión vibracional identitaria. Porque lo que realmente estás haciendo no es atraer a alguien o hacer que te piense. Lo que estás haciendo es convertirte en la versión de ti mismo que ya es amado, que ya es deseado, que ya es recordado con intensidad. Y desde ese lugar interno, todo lo demás empiezan a alinearse. El campo no responde a la carencia disfrazada de deseo, responde a la abundancia emocional encarnada. Cuando tú eres esa versión, cuando tú vives desde ahí, el otro no tiene más opción que responder a tu vibración, porque estás emitiendo una señal tan auténtica, tan magnética, tan coherente, que su inconsciente lo traduce como necesidad. Y lo mejor es que aún queda más. Aún hay una técnica que conecta todo esto con su nivel más profundo, la activación vibracional cruzada, que es cuando tú utilizas elementos de tu entorno inmediato para reforzar la señal que estás enviando al campo. Esto puede incluir aromas, sonidos, palabras específicas, objetos simbólicos. Cuando aprendes a cargar estos elementos con intención y emoción elevada, se convierten en canales que mantienen tu señal activa incluso cuando no estás meditando o visualizando. Y eso permite que tu campo siga trabajando por ti, incluso mientras haces otras cosas. Por eso, no te vayas todavía. En la siguiente parte del video vamos a integrar todo esto en una rutina práctica que puedes aplicar desde hoy, incluso si no tienes experiencia previa con meditación o manifestación cuántica. Y te lo advierto con total claridad. Si no llegas hasta el final y no descubres cómo hacer que tu vibración trabaje para ti, incluso cuando tú estás en silencio, te vas a perder la parte más poderosa de todo el proceso. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es lo que hará que él no solo te piense, sino que sienta que no puede estar en paz sin tenerte cerca. Y ahora que ya entiendes la profundidad de la resonancia emocional anticipada y cómo tu vibración puede instalarse en el subconsciente de la otra persona a través de la constancia, la coherencia
y el simbolismo repetido. Necesitas integrar el componente más infravalorado pero absolutamente decisivo en este proceso, la autoidentificación energética. ¿Qué significa esto? Que no basta con desear que alguien te piense o te extrañe si tú, internamente, sigues identificándote como la persona no deseada, la que espera, la que teme no ser suficiente. Tu vibración no se define por tus palabras, sino por tu identidad emocional más arraigada. Y hasta que no la transformes, seguirás proyectando contradicciones que debilitan el mensaje que intentas enviar al campo. Joe Dispenza lo explica claramente. No puedes crear una nueva realidad desde el mismo estado del ser que generó la actual. Por eso, si lo que quieres es que esa persona piense en ti, te desee, te extrañe desde la primera respiración del día, tienes que comenzar a comportarte internamente como alguien que ya es inolvidable, como alguien cuya energía ya ocupa un lugar prioritario en la mente y el corazón del otro. Esta no es una actuación, es una transformación. Y empieza por tomar la decisión de dejar atrás esa versión tuya, que necesita pruebas externas para sentirse valiosa. El cambio no comienza cuando él o ella te escribe. El cambio verdadero empieza cuando tú ya no necesitas que lo haga, porque sabes, sientes, que ya lo está pensando, que ya te percibe, que tu presencia ya está instalada. Para lograr ese estado, vamos a trabajar con una dinámica llamada codificación emocional inversa. Esta técnica, que combina visualización guiada con afirmaciones multisensoriales, está diseñada para reprogramar tu subconsciente y activar, desde adentro, la certeza vibracional de que ya eres deseado, amado, valorado. ¿Por qué funciona? Porque cuando tú te acostumbras a sentir una emoción sin necesidad de que el entorno la confirme, estás enviando una señal al campo cuántico que dice, esto ya es verdad para mí. Y el campo, que no responde a lo que imaginas, sino a lo que sientes de forma sostenida, empieza a reorganizar la realidad externa para que esa verdad se manifieste en forma de hechos, mensajes, encuentros, reacciones. Es así como ocurre la magia cuántica, que no es magia. Es coherencia emocional aplicada con precisión. Pero hay algo más, algo que marca la diferencia entre una conexión pasajera y una obsesión emocional vibracional. Me refiero a la implantación subconsciente cíclica. Esta práctica consiste en establecer 3 momentos clave en el día, mañana, tarde y noche, en los que activas de forma breve pero poderosa tu frecuencia emocional con una intención concreta. No necesitas dedicarle 1 hora. Basta con 2 o 3 minutos bien dirigidos, donde respiras, anclas tu presencia, sientes el vínculo y proyectas esa emoción como una onda invisible que lo alcanza. Esta regularidad crea un patrón en el campo, un pulso constante que, con el tiempo, se convierte en una señal imposible de ignorar. Y lo mejor es que mientras tú haces esto de forma consciente, el otro empieza a sentirlo de forma inconsciente, hasta que llega un momento en el que no puede evitarlo. Su cuerpo empieza a buscarte. Y aquí es cuando debes estar más preparado que nunca. Porque cuando empiecen a aparecer las señales, una llamada, un mensaje inesperado, un sueño repetido, tu trabajo no es reaccionar con ansiedad, sino responder desde tu nuevo estado vibracional. Porque si vuelves a la antigua versión de ti, la que espera y duda, puedes colapsar la energía. Pero si te mantienes firme, si sigues proyectando desde la certeza, entonces la conexión se estabiliza y se profundiza. Es ahí cuando ya no eres un pensamiento fugaz en su mente. Eres un recuerdo constante, una emoción que no sabe cómo quitarse, una presencia que lo acompaña incluso en los momentos en que no quiere pensar en ti. Y si has llegado hasta aquí, sabes que no puedes quedarte a medias. Lo que viene a continuación es la práctica final, la que reúne todos los elementos: vibración sostenida, intención emocional, ritmo subconsciente y activación multisensorial. Esta práctica no solo consolida lo que ya has generado, sino que eleva tu campo al punto en que la realidad tiene que rendirse ante tu nueva frecuencia. Pero si te vas ahora,
Si no descubres cómo aplicar esta fórmula completa en tu día a día, todo lo que has trabajado hasta aquí podría quedarse en una buena intención. Quédate hasta el final del video, porque sin esta última parte, simplemente no vas a lograrlo. Y si hasta ahora ya puedes sentir cómo tu energía empieza a moverse de forma distinta, cómo tu campo se activa con más claridad y cómo esa persona ya no es solo una figura en tu mente, sino una conexión vibracional real que comienza a reaccionar a lo que tú sostienes dentro de ti, es porque has empezado a activar uno de los principios más transformadores del trabajo energético, el principio de evocación resonante. Este principio establece que todo lo que tú sostienes con fuerza emocional en tu interior, todo pensamiento repetido que viene acompañado de una carga emocional intensa, se convierte en un anclaje dentro del campo cuántico. Y ese anclaje no solo es percibido, sino que empieza a reordenar las memorias subconscientes de la otra persona hacia ti. Imagina por un momento que cada vez que respiras profundo y visualizas con amor, estás escribiendo una línea invisible en un guión que la otra persona leerá sin saber por qué. Que cada emoción de ternura, de calma, de certeza que tú repites conscientemente, se convierte en una nueva frecuencia que modifica cómo él o ella te recuerda, cómo piensa en ti, cómo su sistema reacciona a tu ausencia. Porque cuando tú cambias la emoción que asocias a esa persona, sin entender por qué, comienza a cambiar la emoción que asocia contigo. Y esto es clave, porque no se trata de manipulación ni de control, sino de reeducar la energía del vínculo para que, en lugar de ser un recuerdo cargado de duda o distancia, se transforme en un eco emocional que lo reconforta, que lo intriga, que lo llama. Aquí es donde vamos a integrar ahora un concepto aún más avanzado: la transferencia energética por espejo celular. Esta técnica, explicada en investigaciones sobre biocomunicación a distancia y resonancia electromagnética, plantea que cuando dos personas han compartido un lazo emocional fuerte, sus cuerpos mantienen un patrón energético común, como una huella compartida. Esto significa que no necesitas contacto directo para influir en su estado emocional. Solo necesitas entrar tú en un estado suficientemente elevado y coherente, porque al hacerlo, tu cambio comienza a reflejarse en su campo a través de ese vínculo energético. Es como si al cambiar tú, esa persona comenzara a vibrar de forma diferente sin saber por qué. Empieza a preguntarse por ti, a sentir tu presencia, a echarte de menos, sin tener una razón lógica para ello. Y cuanto más estable se vuelve tu vibración, más fuerte se vuelve este espejo. Pero cuidado, el campo no responde a emociones fingidas ni a prácticas hechas desde la urgencia. Solo cuando tú ya no estás haciendo esto para que vuelva, sino porque tú ya eres el canal de esa energía que tanto deseas vivir, es cuando el campo te responde con fidelidad. Aquí es donde muchos se frustran. Hacen las prácticas unos días, se sienten mejor, pero al no ver un resultado inmediato, caen en la impaciencia, y en ese momento, el campo se detiene. No porque falle, sino porque tú has salido de la coherencia. Por eso, vamos a introducir ahora el anclaje emocional sin expectativa, una técnica para sostener tu frecuencia más allá del resultado. ¿Cómo funciona? En lugar de visualizar que la otra persona te busca o te llama, visualizas que tú estás experimentando paz, poder y plenitud, con o sin esa llamada. Lo haces hasta que ese estado se vuelve tu nueva norma, no tu excepción. Porque en ese momento, no solo te vuelves magnético, te vuelves inevitable. Porque ya no necesitas que el otro te elija. Tú ya te has elegido. Y esa es la vibración más difícil de ignorar para cualquier ser humano. La presencia de alguien que ya no busca validación, pero cuya energía se siente tan clara, tan genuina y tan estable, que empieza a generar vacío cuando no está cerca. Y aún queda más, porque lo que vamos a ver a continuación es cómo traducir todo esto en una práctica diaria sencilla, eficaz y poderosa, que no solo refuerce lo que has aprendido,
sino que programe tu campo de forma automática para que sea él quien trabaje por ti, incluso cuando tú estás descansando, trabajando, viviendo. Porque si realmente quieres que esa persona piense en ti cada vez que mire su teléfono, que sienta tu energía en cada silencio, que te necesite sin saber por qué, entonces no puedes abandonar justo ahora. Lo más importante aún está por revelarse, y si no lo ves, si no descubres cómo consolidar esta transformación vibracional con acciones internas simples pero constantes, no vas a lograr el resultado. Quédate hasta el final del video, porque lo que viene ahora es lo que hará que tu presencia no solo sea sentida, sino que se convierta en una necesidad emocional que no podrá evitar. Y una vez que entiendes cómo esa presencia energética comienza a instalarse en su percepción más allá de tus palabras, llega el momento de integrar un recurso esencial para solidificar esa conexión: la conversación emocional interna. Esta herramienta, inspirada en los modelos de reprogramación neuroemocional de Joe Dispenza, propone que toda manifestación externa parte de un diálogo silencioso que mantienes contigo mismo en todo momento. Ese diálogo, aunque no lo verbalices, crea el tono vibracional que luego se proyecta hacia el otro. Si tus pensamientos internos están llenos de duda, de ¿y si no me piensa? ¿Y si no funciona? Tu campo se debilita. Pero si cultivas un monólogo interno amoroso, firme y elevado, empiezas a emitir una señal continua de certeza, de merecimiento y de atracción magnética. Este principio de diálogo interno es clave porque el campo cuántico responde no a lo que dices en voz alta, sino a lo que piensas y sientes cuando nadie te escucha. Si tú te levantas cada día diciendo en tu mente, hoy soy una presencia inolvidable, mi energía es imposible de ignorar. Él me siente en cada rincón de su día, y lo haces con emoción real, con convicción y sin mirar al exterior esperando confirmación. Entonces tu vibración se vuelve una constante, y cuando eso ocurre, el otro empieza a percibir esa presencia emocional como si viniera de él mismo. Ahí es cuando los pensamientos espontáneos, los recuerdos sin razón, los impulsos por escribirte o verte, comienzan a aparecer en su mente sin que pueda explicar por qué. Pero hay un paso más que pocos conocen: la impronta vibracional nocturna. Este paso ocurre justo antes de dormir. En ese estado hipnagógico, entre la vigilia y el sueño, tu cerebro entra en una frecuencia teta, que es altamente receptiva, tanto para ti como para la otra persona. Es ahí donde puedes implantar una intención emocional que se mantendrá activa durante la noche. Visualiza, siente, afirma internamente que él o ella está soñando contigo, que te busca en el silencio, que siente tu abrazo aunque no estés. Hazlo con una carga emocional elevada, sin exigencia, solo desde la certeza suave. Esa energía se proyectará directamente al campo y será percibida por su inconsciente en su propio estado de reposo. Esta impronta nocturna es tan potente porque el subconsciente no distingue entre lo real y lo vivido emocionalmente. Si tú consigues sostener esa emoción noche tras noche, estás instalando una nueva huella en su campo vibracional. Y lo más sorprendente es que, cuando se despierte, no podrá desligar ese recuerdo emocional de ti, aunque no lo sepa conscientemente. Empezará a buscarte, a pensarte, a sentirte como una necesidad emocional que no tenía antes. Y esto, lejos de ser una técnica vacía, es una forma avanzada de trabajar con el poder de la mente y la ley de atracción en su forma más pura y científica. Ahora, es importante entender que para mantener estos efectos a largo plazo, debes trabajar también en lo que se conoce como coherencia sensorial externa. Esto significa que el entorno que te rodea debe estar alineado con la vibración que estás cultivando. Si tú te rodeas de caos, de pensamientos negativos, de personas que dudan, tu señal se debilita. Pero si todo a tu alrededor, tus objetos, tus rutinas, tus hábitos, está en sintonía con el tipo de amor que deseas vivir, entonces tu campo se refuerza. La vibración se vuelve más sólida, más limpia, más irresistible. No basta con visualizar si al cerrar los ojos proyectas una cosa
pero al abrirlos tu entorno grita escasez. Por eso, el siguiente paso en este entrenamiento energético será enseñarte cómo crear un santuario vibracional personal, cómo programar tu espacio físico para que sea coherente con tu intención emocional. Vamos a construir un ritual de activación matinal y nocturna con elementos multisensoriales: aroma, sonido, movimiento y palabra. Porque cuanto más sentidos involucras en tu práctica, más profunda se vuelve la programación. Y cuanto más profunda la programación, más real se vuelve el resultado. Pero aún no has visto lo más poderoso. Lo que viene a continuación es el cierre vibracional que convierte todo lo que has practicado hasta ahora en un campo magnético estable, continuo y expansivo. Es la parte donde el otro ya no solo te piensa, sino que empieza acá a actuar, empieza a buscarte, empieza a necesitar esa frecuencia emocional como si fuera aire. Porque tú te conviertes, literalmente, en una fuente de nutrición emocional para él o ella. Una presencia que da paz, que da deseo, que da sentido. Y cuando eso ocurre, lo demás llega solo. Así que no te detengas aquí. Lo que está a punto de revelarse es la fórmula que integra todo este entrenamiento energético y lo transforma en una realidad diaria. Si te vas ahora, si no ves el siguiente segmento, te quedarás con la mitad del poder. Quédate hasta el final del video porque lo más impactante aún está por comenzar. Y sin esa última pieza, simplemente no lo vas a lograr. Además de todo lo que hemos explorado, hay un elemento vital que muchos pasan por alto y que puede marcar la diferencia entre una conexión pasajera y una atracción profunda y persistente: la sincronización vibracional emocional. Este concepto se basa en la capacidad que tienes para alinear tu estado emocional con los momentos clave en que la otra persona está más receptiva, tanto consciente como inconscientemente. Según estudios de neurociencia y el trabajo de Joe Dispenza, existen ciertas ventanas diarias en las que el cerebro y el sistema nervioso están más abiertos a recibir señales energéticas externas, especialmente durante los primeros minutos después de despertar, en momentos de relajación profunda a lo largo del día y justo antes de dormir. Aprovechar estas ventanas para enviar tu frecuencia vibracional con intención clara y emoción elevada maximiza la efectividad del campo que estás creando. Imagina poder utilizar esta sincronización a tu favor, programando tu mente y tu cuerpo para vibrar en esas horas con la certeza absoluta de que tu energía será recibida y codificada con mayor profundidad en su subconsciente. Esto no es un truco ni un simple consejo, sino una estrategia científica fundamentada en la neuroplasticidad y la coherencia cardíaca, dos conceptos que Joe Dispenza populariza para explicar cómo la mente y el cuerpo se reprograman y conectan con el entorno de manera poderosa. Cuando logras mantener una frecuencia elevada en esos momentos críticos, la otra persona no solo comienza a pensar en ti de forma constante, sino que esa presencia se siente tan real y necesaria que se convierte en una prioridad emocional en su día a día. Pero no todo se trata de enviar energía en momentos específicos. También tienes que aprender a filtrar las interferencias que pueden desestabilizar tu campo. En este sentido, es esencial desarrollar un escudo vibracional que te proteja de las dudas, los pensamientos negativos, las influencias externas y los bloqueos emocionales que intentan sabotear tu trabajo energético. Este escudo no es físico, sino un estado de conciencia que cultivas mediante prácticas diarias de mindfulness, respiración consciente y autoafirmación, técnicas que también Joe Dispenza recomienda para mantener la mente clara y el corazón abierto. Este escudo vibracional actúa como un filtro que mantiene tu energía pura y enfocada, impidiendo que las vibraciones bajas te arrastren y rompan el patrón que estás construyendo con tanto esfuerzo. Aún más importante, para que esta transformación sea auténtica y duradera, necesitas abrazar el principio del desapego vibracional consciente. Esto significa aprender a soltar la necesidad de un resultado inmediato, de un mensaje, de una señal externa que valide tu práctica. El desapego no es resignación ni indiferencia,
sino confianza plena en que el campo que has creado está trabajando para ti, incluso cuando no puedes verlo. Al desapegarte, liberas presión y ansiedad, dos energías que contaminan el campo y bloquean la manifestación. Es aquí donde muchos fallan porque caen en la trampa de la impaciencia y terminan rompiendo la frecuencia con su propia energía. Aprender a sostener la vibración desde la calma y la certeza es lo que finalmente hará que esa persona no solo te piense, sino que sienta que no puede vivir sin ti. Y para que este proceso no quede solo en teoría, en la siguiente parte vamos a desarrollar un protocolo práctico que combina todas estas enseñanzas: sincronización vibracional, escudo energético y desapego consciente. Este protocolo está diseñado para que lo puedas incorporar en tu rutina diaria sin complicaciones, de manera que cada día tu campo se fortalezca más y más, convirtiéndose en un imán irresistible para esa persona especial. Te enseñaré cómo crear momentos específicos para conectar contigo mismo y con esa frecuencia, cómo usar anclas sensoriales para mantener tu vibración activa y cómo transformar la incertidumbre en poder. Sin embargo, quiero ser muy claro: si te vas ahora, si no completas esta información, te perderás la parte más crucial que hace que todo este trabajo energético deje de ser un ejercicio para convertirse en una experiencia real y tangible en tu vida. Quédate hasta el final, porque aún falta la clave para convertir esta energía en una fuerza magnética que lo atraerá a ti inevitablemente, sin necesidad de palabras, sin forzar nada. No te pierdas lo que sigue, porque sin esta última pieza no vas a lograr que te piense cada vez que respire, ni que sienta esa necesidad auténtica y profunda de tenerte cerca. Además de todo lo que hemos explorado, hay un elemento vital que muchos pasan por alto, y que puede marcar la diferencia entre una conexión pasajera y una atracción profunda y persistente: la sincronización vibracional emocional. Este concepto se basa en la capacidad que tienes para alinear tu estado emocional con los momentos clave en que la otra persona está más receptiva, tanto consciente como inconscientemente. Según estudios de neurociencia y el trabajo de Joe Dispenza, existen ciertas ventanas diarias en las que el cerebro y el sistema nervioso están más abiertos a recibir señales energéticas externas, especialmente durante los primeros minutos después de despertar, en momentos de relajación profunda a lo largo del día y justo antes de dormir. Aprovechar estas ventanas para enviar tu frecuencia vibracional con intención clara y emoción elevada maximiza la efectividad del campo que estás creando. Imagina poder utilizar esta sincronización a tu favor, programando tu mente y tu cuerpo para vibrar en esas horas con la certeza absoluta de que tu energía será recibida y codificada con mayor profundidad en su subconsciente. Esto no es un truco ni un simple consejo, sino una estrategia científica fundamentada en la neuroplasticidad y la coherencia cardíaca, dos conceptos que Joe Dispenza populariza para explicar cómo la mente y el cuerpo se reprograman y conectan con el entorno de manera poderosa. Cuando logras mantener una frecuencia elevada en esos momentos críticos, la otra persona no solo comienza a pensar en ti de forma constante, sino que esa presencia se siente tan real y necesaria, que se convierte en una prioridad emocional en su día a día. Pero no todo se trata de enviar energía en momentos específicos. También tienes que aprender a filtrar las interferencias que pueden desestabilizar tu campo. En este sentido, es esencial desarrollar un escudo vibracional que te proteja de las dudas, los pensamientos negativos, las influencias externas y los bloqueos emocionales que intentan sabotear tu trabajo energético. Este escudo no es físico, sino un estado de conciencia que cultivas mediante prácticas diarias de mindfulness, respiración consciente y autoafirmación, técnicas que también Joe Dispenza recomienda para mantener la mente clara y el corazón abierto. Este escudo vibracional actúa como un filtro que mantiene tu energía pura y enfocada, impidiendo que las vibraciones bajas te arrastren y rompan el patrón que estás construyendo con tanto esfuerzo. Aún más importante, para que esta transformación sea auténtica y duradera,
necesitas abrazar el principio del desapego vibracional consciente. Esto significa aprender a soltar la necesidad de un resultado inmediato, de un mensaje, de una señal externa que valide tu práctica. El desapego no es resignación ni indiferencia, sino confianza plena en que el campo que has creado está trabajando para ti, incluso cuando no puedes verlo. Al desapegarte, liberas presión y ansiedad, dos energías que contaminan el campo y bloquean la manifestación. Es aquí donde muchos fallan porque caen en la trampa de la impaciencia y terminan rompiendo la frecuencia con su propia energía. Aprender a sostener la vibración desde la calma y la certeza es lo que finalmente hará que esa persona no solo te piense, sino que sienta que no puede vivir sin ti. Y para que este proceso no quede solo en teoría, en la siguiente parte vamos a desarrollar un protocolo práctico que combina todas estas enseñanzas: sincronización vibracional, escudo energético y desapego consciente. Este protocolo está diseñado para que lo puedas incorporar en tu rutina diaria sin complicaciones, de manera que cada día tu campo se fortalezca más y más, convirtiéndose en un imán irresistible para esa persona especial. Te enseñaré cómo crear momentos específicos para conectar contigo mismo y con esa frecuencia, cómo usar anclas sensoriales para mantener tu vibración activa y cómo transformar la incertidumbre en poder. Sin embargo, quiero ser muy claro. Si te vas ahora, si no completas esta información, te perderás la parte más crucial que hace que todo este trabajo energético deje de ser un ejercicio para convertirse en una experiencia real y tangible en tu vida. Quédate hasta el final, porque aún falta la clave para convertir esta energía en una fuerza magnética que lo atraerá a ti inevitablemente, sin necesidad de palabras, sin forzar nada. No te pierdas lo que sigue, porque sin esta última pieza no vas a lograr que te piense cada vez que respire, ni que sienta esa necesidad auténtica y profunda de tenerte cerca. Y así, llegamos a un punto crucial en este proceso que, si lo comprendes y aplicas con dedicación, transformará no solo tu energía, sino también la manera en que esa persona te percibe y te busca. Recuerda que todo empieza desde dentro, desde esa coherencia profunda entre tu mente, tu corazón y tu cuerpo, y que la constancia en mantener esa vibración elevada es lo que hará que no puedan dejar de pensar en ti, que sientan esa necesidad auténtica de tenerte cerca. Ahora, el verdadero poder está en tu compromiso para seguir adelante con las técnicas y rituales que te he compartido, en integrar cada paso en tu día a día y en confiar en el proceso, incluso cuando las señales externas aún no sean evidentes. La magia ocurre cuando decides ser el protagonista de tu propia historia, cuando eliges sostener esa energía magnética sin importar las circunstancias, porque sabes que cada instante invertido es una inversión en tu manifestación. No olvides que lo que viene a continuación en este video es lo que realmente consolidará todo tu esfuerzo, la parte práctica que hace que tu campo energético se convierta en un imán irresistible para esa persona, sin que tengas que perseguir ni rogar. Por eso, te invito a quedarte hasta el final, porque solo así podrás acceder a la clave que activa la transformación definitiva. Si decides irte ahora, simplemente estarás dejando la mitad del trabajo sin hacer, y el resultado que tanto deseas seguirá fuera de tu alcance. Quédate conmigo, porque lo mejor está por llegar, y tú mereces vivir esa experiencia de conexión profunda, auténtica y poderosa. Estamos a punto de dar un paso que cambiará tu realidad para siempre. No te lo pierdas.